Y tenemos entonces las teorías evolutivas planteadas desde Lamarck, Darwin hasta Gregor Mendel, teniendo lamarquismo, darwinismo y neodarwinismo. Entonces, ¿qué plantea Lamarck en el lamarquismo? A finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Él creía en la generación espontánea. También había una tendencia a la complejidad y la ley del uso y desuso de los órganos, la heredabilidad de los caracteres adquiridos y el cambio ambiental que producía modificaciones para que esa especie se adaptara al medio. Entonces, ¿qué habla este lamarquismo? El lamarquismo nos habla de que esas jirafas se iban a adaptar al tamaño de los árboles. Conforme más altos o más grandes, más altos sean los árboles, más iba a aumentar el cuello de las jirafas. Y todo eso se iba a lograr transmitir a la descendencia. Entonces hablaba de un cambio ambiental, también hablaba de que esas jirafas estiraban su cuello para desarrollarse gracias a la altura de los árboles, que los descendientes heredaban ese cuello un poco más largo y que se continúa el proceso de adaptación del cuello largo a lo largo de todos los individuos. ¿Pero qué pasó? Que esa teoría tenía errores. ¿Por qué? Porque imagínense el uso de los cuernos en los ciervos para atraer las hembras o para pelear por las hembras, va a prolongar su desarrollo, y eso es totalmente falso. Uno no ve cuervos con con cuernos de más de 2 metros, es imposible. También el gran desarrollo de las patas posteriores de algunos animales se debería a su gran uso, como por ejemplo las patas posteriores del grillo o de este descendiente de la rata. Y acá tenemos que, pues como ejemplo también, que el kiwi habría atrofiado sus alas por no usarlas, gracias a esa teoría de Lamarck. Entonces esos son los posibles errores de esa teoría. Ahora, ¿qué hablamos o de qué se parte para esto? Esto es principio para la teoría del darwinismo, en la cual Darwin y Wallace en el siglo XIX plantean, gracias a todos los viajes que Darwin realizó a lo largo de todos los continentes, y la conformación de los pinzones en cada uno de esos continentes, cómo el pico iba cambiando. ¿Cuál fue la diferencia? Que Wallace lo predijo, no realizó muchos viajes, mientras que Darwin, como era el de la plata, ese fue el que realizó esos viajes. Por lo tanto, ese darwinismo se le dio el nombre que tenía Darwin, Charles Darwin. Y eso se vio a lo largo de la historia, porque siendo uno de esos el primero que plantea la teoría, y el otro que tiene más dinero, ese es el que se queda con los créditos. Entonces, esto se producía mediante un cambio ambiental, también como el anterior. La aridez provoca la escasez de hierba del suelo, además de que muchas jirafas con diferentes longitudes del cuello cambian, y eso se debe a una variabilidad, no a una adaptabilidad, no, variabilidad genética, y que hay una consecuencia llamada selección natural, la supervivencia del más apto. Esos descendientes heredan los cuellos largos, y con el tiempo todas las jirafas de población presentan un cuello largo. Como adaptación tenemos la selección natural, como ejemplo los pinzones. Acá están todas las características de la teoría de Darwin y Wallace. ¿Y cuál es el error entonces en la teoría de Darwin? Que Darwin nunca pudo explicar cómo se transmitían esos caracteres de una generación a la siguiente. Además de eso, tampoco supo explicar cuál es el origen de la variabilidad en los individuos de una población, y aceptaba la posibilidad de la herencia de ciertos caracteres adquiridos. Acá está la comparación de las dos teorías, tanto de Lamarck como de Darwin. ¿Cuál es entonces el neodarwinismo? El neodarwinismo es el que surge de las ideas de Darwin, de las ideas de Mendel, de la genética moderna. Ya vimos todas las características de la herencia, y eso permite la conformación del neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. ¿Por qué? Porque se admiten los postulados del darwinismo clásico: la variabilidad inicial de la descendencia, la naturaleza prolífera, la selección natural, y el tiempo lleva al cambio gradual como cambio gradual a la adaptación. También se fundamenta en el conocimiento de la genética, teniendo genética clásica como la de Mendel, planteada en el siglo XIX, y como la genética molecular de Watson y Crick, quienes descubrieron el ADN en el siglo XX. Acá tenemos que el neodarwinismo o teoría sintética nos plantea y explica la variabilidad de las mutaciones concebidas al azar, de la reproducción sexual a partir de la meiosis y la fecundación. Además de que los neodarwinistas rechazaban definitivamente la herencia de los caracteres adquiridos. Entonces, ese neodarwinismo plantea la selección natural y habla de que ésta escoge aquellas mutaciones que son favorables en un ambiente dado.
Y también habla del cambio evolutivo siendo gradual y lento, debido a que a la acción de la selección natural a lo largo de las generaciones, las cuales son transmitidas a la descendencia. Entonces, esa evolución en acción plantea un cambio ambiental, la variabilidad inicial. Tenemos un cambio de mariposas blancas a negras, la selección natural, la herencia transmitidas de los padres hasta los descendientes y cómo con el tiempo se van adaptando. Por ejemplo, estas chapolas se van adaptando, cambian de color oscuro a un color que se puede camuflar con el medio. Entonces ya tengo la evolución del origen de las nuevas especies planteando la genética o la especiación, que habla del aislamiento genético reproductivo, de la divergencia y de la especiación. Como resumen de la biodiversidad constituye en primera medida un conjunto de especies, teniendo como concepto que estas forman un conjunto, se forma mediante un conjunto de individuos. Tenemos la biodiversidad de los fijistas, en las cuales las especies son inmutables, teniendo como teoría el creacionismo, la cual fue defendida por Linneo en el siglo XVIII, siendo este el padre de la sistemática y la nomenclatura binomial. Los fijistas también plantearon el catastrofismo, defendida por Cuvier entre el siglo XVIII y siglo XIX, siendo este el padre de la paleontología, la ciencia que estudia los fósiles, y a partir de los fijistas nacen los evolucionistas, los cuales plantean el lamarckismo por Lamarck y el darwinismo por Darwin y Wallace. En el lamarckismo se basa en la complejidad, el uso y desuso de los órganos, la heredabilidad de los caracteres adquiridos, el cambio ambiental, y el darwinismo plantea el clásico y el neodarwinismo. En el clásico se basa en la variabilidad inicial de la descendencia, la naturaleza es prolífera, la selección natural, y el tiempo lleva al cambio gradual, es decir, a la adaptación. Ya no es un cambio ambiental que causa modificaciones, sino adaptación. El neodarwinismo también admite esto, pero plantea un fundamento como el conocimiento de la genética, la cual explica el origen de la variabilidad por reproducción asexual, meiosis y fecundación. También la especiación, que es el aislamiento reproductivo de tipo geográfico y no geográfico, e interpretada según corrientes gradualista y saltacionista. ¿Cuáles son entonces las pruebas evolucionistas? Las pruebas de paleontología, embriológicas, anatómicas, bioquímicas y biogeográficas. Por último, la bibliografía, y muchas gracias.